Muy buenas noches, tengan todos ustedes, estimados colegas, estimados amigos. Es un gusto para este grupo de trabajo, Buró Jurídico Investigador, el poder estar nuevamente con ustedes en una plática nahuatili más. En nombre del maestro Jorge Gómez y de su servidor José Miguel González Sánchez, les damos la más cordial bienvenida a esta plática nahuatili que lleva por título Mitos y Realidades del Juicio Sucesorio. Como hemos hecho de su conocimiento en ocasiones anteriores, el propósito de esta plática nahuatili es el de presentar lo que va a ser pues nuestro siguiente taller, nuestro siguiente ciclo de pláticas, que en este caso pues llevará por nombre el juicio sucesorio en un sentido procesal. Por eso es que pues iniciamos hoy con esta plática introductoria que llevamos nosotros también pues al punto de lo que son mitos y realidades, porque es un tema que además de apasionante, hay mucho todavía por comentar, situaciones especiales que llegan a presentarse en este tipo de trámites, y es lo que queremos abordar nosotros tanto el día de hoy como en las 4 sesiones que vamos a destinar para nuestro taller y que inician el día de mañana. Hecho entonces este preámbulo, pues vamos a iniciar con esta plática que hemos preparado para ustedes, de tal forma de irnos introduciendo poco a poco en lo que es precisamente esta temática. Vamos a comentar algunos aspectos generales en relación a lo que es el tema sucesorio. Y también, pues destacaremos el por qué lo estamos denominando, al menos la sesión de hoy, como mitos y realidades, o pudiéramos también denominarlo como realidades y desafíos. ¿Por qué? En alguna ocasión, un colega me hacía este comentario, me decía, es que a mí me gustaría llevar a cabo sucesiones donde todos los herederos estén vivos, donde no haya ningún tipo de controversia entre ellos, que preferentemente haya un testamento o que si no lo hay, pues que estén de acuerdo todos, que vivan todos, que estén en plenitud de facultades mentales todos, y que además los bienes que van a conformar la masa hereditaria pues tengan forma de acreditar el derecho de propiedad que en su momento fue del autor de la sucesión. Yo le comentaba a ese colega, pues que ojalá que así fuera, pero no podemos nosotros concebirlo de esa manera, porque necesariamente pueden irse presentando situaciones, como el hecho de que algún heredero ya no viva, o como que alguno de los bienes que conforman la masa hereditaria, pues no tengamos nosotros todavía el título suficiente para acreditar un derecho de propiedad a favor del autor de la sucesión, o el hecho de que alguno de los heredatarios sea persona interdicta y sea entonces necesario pues el declarar ese estado de interdicción para poder ya la declaratoria de herederos correspondientes. Entonces, como presentan diversos tipos de situaciones, es por ello que hemos denominado esta plática de hoy como hagamos algunos comentarios generales para tratar de irnos introduciendo correspondiente, pues acerca de lo que representan o de lo que vienen a ser, en este caso, los legados. Pero han habido ahorita un poquito ahí de problema con la grabación, por eso es que se oye eso de fondo. Pero bueno, entonces, yendo nosotros a esta parte, entendemos por sucesión el medio por el cual una persona ocupa en derechos el lugar de otra.
Es decir, lleva implícita la sustitución de una persona por cuanto a su titularidad de derechos y obligaciones por otra que los adquirirá a falta de la primera. En cambio, la herencia es la sucesión de todos los bienes del difunto y todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte. Esta herencia puede ser vacante, puede ser yacente, puede ser aceptada y puede ser también una herencia divisa. Es decir, aquí hablamos nosotros de la sucesión como medio, donde se va a presentar esa sustitución en la titularidad de derechos y de obligaciones cuando falta la persona que tiene esa titularidad. Y en cambio, cuando hablamos nosotros de la herencia, pues nos estamos refiriendo ya de manera específica a todos esos bienes, derechos y obligaciones de la persona fallecida que no se extinguen con la muerte. Hecha esta primera aclaración, ¿qué debemos nosotros entender por herencia vacante, yacente, aceptada y divisa? Por herencia vacante, entendemos nosotros que ésta se presenta a partir de que se da el fallecimiento del autor de la sucesión, en este caso el de cuyos, pero hasta antes de saberse quiénes son los herederos, o bien cuando están identificados los herederos, estos no aceptan esa herencia que les corresponde o que está instituida a través de un testamento. Por eso es que se le denomina vacante. Muere el de cuyos y mientras que no se sepa quiénes son esos herederos o aún sabiendo quiénes son, estos rechazan este carácter, pues nos encontramos ante la herencia vacante. En el caso de la herencia adyacente, esta va a abarcar un poco más de, va a tener una mayor extensión respecto del tiempo en el cual se va a presentar, ya que es el estado en que se encuentra esta herencia desde la muerte del de cuyos y hasta la adjudicación de los bienes a los herederos. Entonces, pues abarca propiamente desde el fallecimiento hasta que se dé la adjudicación, que bien sabemos que esta adjudicación puede ser a través de la sentencia correspondiente emitida por el juez o familiar que conoce de dicha sucesión, o bien cuando hablamos nosotros de que la sucesión se lleva a cabo de manera notarial y es entonces el notario quien adjudica estos bienes bajo los requisitos que vamos a comentar un poquito más adelante. Por herencia aceptada, pues obviamente hablamos nosotros de ese acto expreso de voluntad por el cual pues manifiestan su consentimiento respecto a la aceptación de lo que implican esos derechos y deberes hereditarios. Y en el caso de la herencia divisa, cuando ya se ha hecho la partición de los bienes a los herederos y es posible, por lo tanto, el poder adjudicarla a los mismos. Es decir, al hablar nosotros de estos 4 tipos de herencia, nos estamos refiriendo sobre todo a cuestiones de momentos que se van a ir presentando a partir de la muerte del autor de la sucesión y hasta que esta herencia resulta adjudicada y posteriormente, pues es ya protocolizada en aquellos casos donde requiere de ello, como por ejemplo, cuando los bienes de la herencia son algunos de ellos o todos ellos bienes inmuebles. Entender nosotros también que al hablar de una sucesión, retomando nosotros el comentario que hacíamos apenas hace unos minutos, encontramos que esta sucesión puede ser testamentaria, puede ser intestamentaria, conocida también como sucesión legítima. En el caso de la sucesión testamentaria,
pues estamos partiendo de ese acto de voluntad que conocemos como testamento y que tiene el carácter de personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz transmite y o dispone de sus bienes y derechos, declara o cumple deberes para después de su muerte. Existe ese testamento, existe ese acto personalísimo de voluntad hecho valer por el autor de la sucesión, quien dicta ese testamento, establece a través de ese testamento quiénes son sus herederos, quiénes pudieran ser, puesto que esto es una posibilidad, sus legatarios respecto de bienes específicos, y también pues la forma en que dispone de bienes y derechos, declara y cumple, en este caso, de deberes que él tiene en vida, pero respecto a cómo se van a presentar estos, pues ya que se presente su fallecimiento. Y el caso de la sucesión intestamentaria o legítima, ¿qué va a ser aquí lo fundamental? Para denunciar esta sucesión y para poder ser declarado heredero en la misma, pues acreditar el entroncamiento con el autor de la sucesión, aplicándose aquella regla de que los parientes más próximos excluyen a los más cercanos. Hablamos aquí de parentesco consanguíneo, ya sea en línea recta sin límite de grado, ya sea en línea colateral hasta el cuarto grado, y hablamos también del derecho a suceder por parte del cónyuge supérstite, por parte también del concubino y de aquellas personas que acrediten ese entroncamiento a través del parentesco. Obviamente hablamos de hijos, podemos hablar de colaterales, pero como no hay una disposición testamentaria, se tendrá que dar ese reconocimiento, esa declaración de herederos a favor de las personas que acrediten este entroncamiento con el autor de la sucesión. Bien, especificando un poquito más estos aspectos, hoy insisto, hoy es una plática general. Ya a partir del día de mañana que demos inicio a nuestro taller, pues presentaremos escritos de denuncia de sucesiones. Vamos a presentar en su momento, pues la forma de redactar el escrito por el cual se inicia la sección segunda de inventarios y avalúos, la tercera que será la de administración y la cuarta que será de adjudicación. Ya lo vamos a ver de una forma más práctica, previendo diversos escenarios que pudieran llegar a presentarse. Hoy es una plática general, pero no por general, pues deja de abarcar todos estos aspectos que nosotros consideramos importantes. En esta sucesión testamentaria, pues tenemos que señalar primeramente que el testador es una persona capaz que dispone de sus bienes y derechos a través de un testamento en términos de ley, y que este testamento pues debe considerar por parte del autor de la sucesión lo siguiente. Aquí vamos a señalarlo porque se llegan a presentar diversas situaciones. Aquellos autores, aquellas personas que dictan su testamento y que establecen de manera general una herencia, es decir, que la totalidad de mis bienes y derechos al momento de mi fallecimiento pasen por partes iguales a favor de mis tres hijos. Bien, pues ahí entonces se está declarando una herencia. Pero si el autor de la sucesión dijera, determino que la casa A de la cual soy propietario pase a favor de mi hijo el mayor, que la casa B de la cual también soy propietario pase a mi hijo mediano, y por último la casa C de la cual también soy propietario, quiero que pase a mi hijo menor, pues ahí
se estarían estableciendo ya legados. Más adelante vamos a hablar, pues, de la importancia de los legados y de la conveniencia de establecer legados cuando se está en posibilidad de ello. Estos elementos a considerar en una sucesión testamentaria por el testador van a ser primeramente el derecho del testador a disponer mientras se encuentra con vida sobre la transmisión de sus bienes para después de su muerte. ¿Cómo se va a disponer de ello cuando se presente ese acontecimiento natural, inevitable, pero del cual desconocemos cuándo se va a presentar la fecha de su actualización? Entonces, pues, ¿cómo se va a disponer de ello mientras esté en vida el autor de la sucesión para que, presentándose su fallecimiento, pues entonces se dé cumplimiento a esa disposición testamentaria? En segundo lugar, el deber que tiene el testador de dar cumplimiento a sus obligaciones y deberes que guarda respecto de su cónyuge, de sus hijos, de otros familiares, con quien los tenga por disposición de la ley. Por ejemplo, el caso de los alimentos. Y aquí, pues, pudiera darse más adelante el que se pida que el testamento sea declarado inoficioso cuando se contraviene a la referida obligación. Si bien es cierto, yo en su momento podría dictar mi testamento y señalar como único y universal heredero de mis bienes a mi compadre, no menos cierto es que si al momento de mi fallecimiento se presentan obligaciones como puede ser la alimentaria, respecto de mi cónyuge, respecto de mis hijos, respecto incluso de alguno de mis padres, pues pudiera darse esa declaración de inoficiosidad en virtud de que existe esa obligación. En tercer lugar, el dar cumplimiento a cualquier otra obligación que se tenga frente a terceros o que se tenga con arreglo a la ley. Y aquí pudieran presentarse acreedores diversos. Vamos a comentar en su momento, sobre todo en la última sesión, donde vamos a hablar nosotros de recursos, de medios de impugnación, de incidentes, de cómo se pudiera demandar a la sucesión por parte de algún tercero que tiene el carácter de acreedor, que tenía el carácter de acreedor frente al autor de la sucesión, para que en este caso, pues, haga valer dicho derecho. De esos aspectos, de esos puntos que tiene que tomar en consideración el autor de la sucesión cuando dicta su testamento, es importante también referirnos a lo que es la capacidad de testar y cómo, cuando se considere que el autor del testamento, que el testador carecía de dicha capacidad, pudiera impugnarse, en este caso, el propio testamento. Pueden testar todos aquellos que no estén impedidos por ley para hacerlo. ¿Quiénes van? Las personas que se encuentran impedidas. Y aquí el notario, pues, debe ser muy meticuloso para tomar en cuenta esos aspectos cuando le toma declaración a la persona que dicta su testamento. Menores de edad que no han cumplido 16 años. Vamos a ver en su momento cuándo estas personas de entre 16 y 18 pudieran testar. Los incapaces que habitual o accidentalmente no gozan de cabal juicio. Bien, aquí es un punto subjetivo porque hablamos de personas que habitual o accidentalmente pues no gozan de ese cabal juicio. Ahí tiene que ser muy escrupuloso el notario. La excepción a este último caso y que nos presenta pues una situación especial es en aquellas personas que dictan su testamento en un momento de lucidez.
o aquellas personas que en su momento fueron capaces, cuando dictan el testamento, fueron capaces y después entraron en estado de interdicción o de incapacidad mental. Sabemos nosotros que el estado de interdicción no es una presunción, tiene que ser declarado judicialmente. Existe la vía para obtener esa declaración de estado de interdicción. Tanto en el heredero, en el legatario, para poder ser reconocido como tal y adjudicarse lo que le corresponde, representado por un tutor, como también si una persona está en estado de interdicción, pues no tendría esa capacidad para dictar su testamento. Obvio, se habla aquí de dos momentos muy complicados. Ese estado excepcional de lucidez por el cual dicta su testamento, o en caso de cuando posteriormente se presenta ese estado de interdicción. Por lo que hace a la capacidad de heredar, sabemos que la regla general es que cualquier persona de cualquier edad tiene capacidad para heredar y no puede ser privada de ella sin ningún motivo. Sin embargo, obviamente vamos a encontrar nosotros excepciones que pudieran presentarse a esta regla y que significan estos casos de excepción. Falta de personalidad, entendiéndose esta como aquellas personas que no estén concebidas al momento de la muerte del testador, o aquellos que hayan estado pero no viables, es decir, no logren sobrevivir. La cuestión del delito en aquellas personas que hayan sido condenadas por haber dado, mandado o intentar dar muerte al testador o a los parientes de este, como pudieran ser los hijos o el cónyuge, entendiendo que el cónyuge no es un pariente. Obviamente, aquí el comentario es muy concreto. No hablamos de un posible delito. Hablamos nosotros de personas que fueron condenadas por un delito. Es decir, hubo averiguación previa, se siguió el juicio y en el procedimiento actual acusatorio adversarial, el tribunal de enjuiciamiento lo declara culpable. O en el procedimiento anterior, el juez de la causa lo declara culpable. Eso entonces, pues ya se vuelve una excepción que nos va a impedir heredar. La presunción de influencia contraria a la libertad del testador, es decir, cuando por engaño, violencia, dolo, fraude contra el testador, para que éste haga, deje de hacer, revoque o modifique su testamento en todo o en parte. Obviamente un escenario complicado porque nos lleva a tener que demostrar que efectivamente se presenta cualquiera de estas conductas que causa influencia y que dirige en este caso la capacidad o la voluntad del testador hacia otro sentido. Por causa de utilidad pública, respeto del bien colectivo común. Sabemos perfectamente que la utilidad pública o el bien común van a estar siempre por encima del interés particular. Y aun cuando se haya dispuesto por parte del autor de la sucesión de ese bien, una vez que se presente su fallecimiento, pues sabemos perfectamente qué figuras como lo es la expropiación pudieran determinar la causa de utilidad pública y entonces pues que ya no se pueda heredar. O este caso también que vamos a abordar en la última plática de este tema tan controvertido y tan especial que es el de la extinción de dominio, pues también se comentará en lo que va a ser nuestra última sesión. Un poquito más adelante, estimados amigos, vamos a presentar a ustedes
cuáles van a ser cada una de nuestras 4 sesiones que conforman nuestro taller y la fecha y horario en que éstas se van a presentar. La falta de reciprocidad internacional cuando la legislación extranjera impida esta posibilidad. Se presentó una vez mi intervención en un juicio en el cual una mujer pues había recibido diversos bienes en herencia, pero algunos de ellos, aquí la sucesión se lleva en México, pero parte de esos bienes se encontraban en Arabia Saudita y ahí se presentó un problema ya que no se le reconocía a la mujer el derecho a ser titular de esos bienes, aun cuando ya había sido adjudicada en ellos por parte del juez, en este caso de nuestro país. Entonces, la reciprocidad internacional resulta fundamental en todo ello. El derecho conflictual, o conocido también como derecho internacional privado, pues nos ayuda a resolver este tipo de situaciones donde se da el fenómeno que es la esencia del derecho internacional privado, es decir, el conflicto de leyes en el espacio. La renuncia o remoción de algún cargo conferido por el testamento, como pudiera ser a lo mejor la remoción de albacea que trajera consigo ese impedimento para poder heredar. Bien, las etapas que vamos a ver nosotros en el juicio sucesorio y que de manera particular comentaremos el próximo viernes, es lo que es nuestra segunda sesión, son las que aquí presentamos. Haya o no testamento, o ignorándose si existe este o no, se inicia el trámite sucesorio. Y este trámite sucesorio, pues tendrá 2 instancias, la judicial y la notarial. Vamos a hacer el comentario de cuándo se da la parte judicial y posteriormente la notarial para efectos de protocolización o aquellos casos específicos donde desde el principio podemos denunciar y tramitar la sucesión de notario sin que sea necesaria la intervención del juez de lo familiar. En la etapa judicial, pues bueno, judicial o notarial, si es que llevamos la sucesión desde el principio ante notario, son la declaratoria de herederos, también conocida como etapa de sucesión, la de inventarios y avalúos, la de cuentas de administración y por último la de adjudicación. Bien. En la etapa judicial ante el juez de lo familiar o en la etapa o a nivel notarial, si es que la sucesión se inicia desde el principio ante notario. Si no se inicia desde el principio ante notario, porque hay herederos fallecidos, porque hay conflicto entre los herederos, porque alguno de los herederos es menor de edad o persona incapaz, entonces se vuelve necesario iniciar la sucesión en la vía judicial y será hasta la etapa de protocolización de la sentencia de adjudicación que intervenga el juez de lo familiar. Bien, perdón, que intervenga el notario. Antes de continuar, estimados amigos, con todo esto, para dejarlo suficientemente entendido, quisiéramos solicitarles a todas aquellas personas que por primera vez pues nos hacen el favor de acompañarnos en esta plática, si quisieran subir al chat de esta plática su correo o su WhatsApp para hacerles llegar la información de próximas pláticas, pues entonces ya tenerlos nosotros en lo que es nuestro grupo de WhatsApp y nuestro grupo de correos para hacerles llegar esta información. Bien, profundizando un poquito más el comentario que hacía.
La etapa judicial, en esta hablamos de cuando la sucesión se promueve ante el juez de lo familiar o el juez competente para conocer de las sucesiones. Aquí nos visitan, y eso nos da mucho gusto, amigos de diversas entidades federativas. Habrá entidades federativas donde no haya como tal un juez de lo familiar y sea competencia de un juez de lo civil o de un juez mixto el tema de las sucesiones. Se promueve entonces en la vía judicial ante el juez que tenga competencia en el tema sucesorio, que casi por regla general es un juez de lo familiar, a fin de que esta autoridad pues declare válido el testamento, si es que lo hay, o bien certifique que el de cuyos no dictó testamento y declare herederos y adjudique en los bienes a estos. Obviamente, esta certificación de no existencia de testamento, pues se apoya en los informes del Archivo General de Notarías, del Archivo Judicial, en algunos casos como el del Estado de México, del Instituto de la Función Registral ante Registro Público de la Propiedad, para que efectivamente se corrobore con información de estas dependencias y del RENAT, el Registro Nacional de Avisos Testamentarios, que efectivamente no hay testamento, se haga la declaratoria de herederos a favor de quienes acrediten su entroncamiento y en su momento, sea testamentaria o intestamentaria, pues en sentencia se adjudiquen los bienes y derechos a estos herederos. La etapa notarial, pues esta se dará a fin de que se protocolice la sentencia de bienes y derechos, o en su caso, cuando se lleva la sucesión de principio a fin ante dicho notario, en aquellos casos, y aquí destacamos cuáles son estos supuestos en que todos los herederos viven, son mayores de edad, están en plenitud de facultades mentales y no existe conflicto entre ellos. Si es así, pues podremos iniciar nuestra sucesión en la vía notarial. Bien, aquí lo especificamos. Una sucesión, sea testamentaria o incluso intestamentaria, puede tramitarse en vía notarial cuando viven todos los herederos, cuando son mayores de edad y cuentan con capacidad de ejercicio plena, no existe conflicto entre ellos. Si es así, obviamente podemos iniciar la vía notarial. Pero si hay herederos fallecidos, si alguno de los herederos es incapaz o hay algún tipo de conflicto, la sucesión tendrá que llevarse ante el juez. Obviamente, y por eso denominamos nuestra plática del día de hoy como de mitos y realidades, hay sucesiones que iniciándose ante notario, al surgir algún tipo de conflicto, tienen que continuarse en la vía judicial o a contrario censo, que se inician en la vía judicial, pero después se continúan ante notario, aún sin haber sentencia de adjudicación, cuando se reúnen estos supuestos que nosotros estamos comentando. Bien, en la siguiente sesión y en la sesión del próximo viernes, es decir, mañana y viernes, esta semana van a ser 3 días seguidos de trabajo y eso nos da muchísimo gusto. Vamos a hacer referencia sobre todo el día de mañana a lo que es la radicación de la sucesión. Se tiene por radicada la sucesión testamentaria o intestamentaria del señor Juan Pérez López o de la señora María Martínez Gutiérrez. Bien.
Esto significa que no podrá iniciarse una segunda o ulterior sucesión. Esta es la sucesión y esta tendrá que llevarse de principio a fin ante este juez que tiene por radicada la sucesión o ante este notario que la ha radicado. Tenemos aquí, cumpliendo con los requisitos formales, la sucesión, ya sea testamentaria o intestamentaria, se tendrá por radicada, por lo que ésta deberá llevarse de fin y en cada una de sus etapas y cualquier cuestión que surja durante su tramitación y afecte la secuela procesal o la resolución de fondo, deberá tramitarse en vía incidental, pero en el mismo juicio. De repente se llega a cometer este error. Pues voy a promover otra vez la sucesión. Ahora voy a iniciarla por segunda ocasión. No. Si yo soy una persona que creo tener derechos, ya se inició la sucesión, no fui llamado o quiero combatir el testamento o el carácter de herederos de aquellas personas que denunciaron la sucesión, pues ya tendré que promover en su momento los incidentes, el incidente correspondiente. En nuestra última sesión hablaremos de esos incidentes y revisaremos algunos escritos de cómo plantear nosotros un incidente, pero nunca iniciar por segunda ocasión una sucesión. Y vamos a ver también mañana y el jueves las etapas de que se compone un juicio sucesorio. La primera etapa es la que conocemos como declaratoria de herederos y nombramiento de albacea, o etapa de sucesión propiamente dicha. Esta, ya decíamos, inicia con la denuncia de la sucesión por parte de los interesados ante el juez correspondiente. Este juez, al cumplirse con los requisitos formales, radica la sucesión, solicita informes al Archivo General de Notarías y al Archivo Judicial para que estos informen respecto de la existencia de testamento, tanto en la sucesión testamentaria o bien para que informe si hay algún testamento que revoque o modifique el testamento exhibido por los denunciantes, es decir, esto en la sucesión testamentaria. La Ciudad de México ordena que se rinde informe por el Archivo General de Notarías, que está ligado al RENAT, es decir, habrá también ahí ese informe del Registro Nacional de Avisos Testamentarios y también el informe del Archivo Judicial. El Estado de México, además de estas dos dependencias, solicita informe de testamentógrafo ante lo que hoy es el IFREM, el Instituto de la Función Registral, y antes era el Registro Público de la Propiedad. ¿Cómo podría ser también, estimados amigos, que en la entidad en donde ustedes vivan o ejerzan su práctica profesional, pues a lo mejor nos dijeran, fíjate que en mi entidad también se solicite informe a esta dependencia? Estos informes, insisto en ello, haya o no testamento. Si pensamos que no hay testamento, nosotros como denunciantes de la sucesión, pues este informe va a corroborar si efectivamente no lo hay o si lo hay, pues entonces ya se remitirá al juzgado. Y en el caso de la sucesión testamentaria, lo que se va a corroborar aquí es que efectivamente ese sea el último testamento y no haya otro posterior que lo revoque o lo modifique. Bien, tenemos nosotros también que una vez hecho esto que aquí se señala, en el caso de la intestamentaria, se recibirá
la información testimonial. Testimonial para corroborar que en este caso, pues no hay personas con igual o mejor derecho o aquellas personas que los denunciantes señalaron y que le pidieron al juez le notifique la radicación de la sucesión. Y a partir de lo declarado en ella y de las documentales exhibidas, pues se dictará el auto declarativo de herederos correspondiente y la designación de albacea en la Junta de Herederos, que al efecto de México ya no pide la información testimonial, puesto que los denunciantes están declarando bajo verdad. La Ciudad de México sí lo solicita. Ahí habrá que ver en cada entidad federativa si el auto declarativo de herederos requiere de una información testimonial previa o bastará con los informes de las autoridades señaladas de las dependencias para dictar este auto declarativo de herederos. Donde pudiera, y lo vamos a ver también, si yo tengo el mismo entroncamiento que los denunciantes y ellos no me mencionaron, hablaremos en su momento de la acción de petición de herencia. Lo tendremos también en nuestro taller. Respecto de la sucesión testamentaria, corroborándose que ya no hay un testamento posterior que revoque o modifique el testamento presentado, se declarará válido el mismo y se señalará fecha para audiencia en la cual se leerá y aprobará el testamento y se hará también el nombramiento de albacea en base a lo dispuesto por el testamento o en base al consenso de los herederos o de los legatarios. Antes también de avanzar un poquito más en esta plática introductoria en nuestra noche en Aguatili, quiero hacer hincapié en lo siguiente. Nos estamos basando en las reglas que tiene la Ciudad de México y que se contemplan en su Código Civil y en su Código de Procedimientos Civiles. Como ya lo comentábamos, siempre nos han visitado amigos de otras entidades federativas. Ya hemos tenido incluso presencia de las 32 entidades federativas, incluso visitantes también de otros países, y eso también nos da muchísimo gusto. Hacemos los comentarios de manera general y también, pues desde luego, de forma análoga para lo que dispongan los códigos civil y procesal de cada una de las entidades federativas. Por eso, y se los comento de corazón, no se sientan excluidos. Tratemos nosotros aquí de entender lo que de manera análoga pues establezca en las disposiciones de los códigos de las entidades federativas. Veremos también el próximo viernes la sección correspondiente a los inventarios y avalúos, que en términos del artículo 786 del Código Civil para la Ciudad de México, nos dice, la segunda sección se llamará de inventarios y contendrá el inventario provisional del interventor cuando haya interventor, el inventario y avalúo que forme el albacea, los incidentes que se promuevan y la resolución sobre el inventario y avalúo. Lo veremos de manera detallada. Abundando en el comentario, haya o no testamento, es una etapa que necesariamente debe de agotarse forzosamente, presentándose el título de propiedad o documento que acredite la propiedad de bienes o la titularidad de derechos y el avalúo sobre dichos bienes y dichos derechos. Y aquí, iniciada esta sección, pues la misma se pondrá a la vista de las partes
para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Y si no hay objeción, pues se aprobará la sección. Comentaba yo al inicio de esta plática de aquella pues charla que tuve con un amigo que además es colega, que me decía que él soñaba con la sucesión ideal, donde hubiera el título de propiedad de todos los bienes, que hubiera testamento, que todos los herederos vivan y que todos se lleven de maravilla. Pero no podemos pensar así. Obviamente se nos van a ir presentando y seguramente ya se nos han ido presentando pues situaciones complicadas. Es que mi papá nos dejó una casa. El problema es que lo único que tenemos para acreditar la propiedad de su casa es un contrato privado de compraventa. Ah, pues entonces, pues habrá que demandar por conducto del albacea el otorgamiento y firma de escritura de ese inmueble a favor de la sucesión. O que si el autor de la sucesión dejó acciones de alguna sociedad civil o mercantil, pues tendremos que presentar esos títulos acción para acreditar que efectivamente el autor de la sucesión tenía esos derechos, esa participación accionaria o de capital social en esa persona moral. Bien, aquí entonces, pues si no hay objeción, se aprobará, y si hay objeción, pues hablaremos nosotros en su momento, tanto de los incidentes como también de los recursos que como medios de impugnación se contemplan para impugnar diversas etapas procesales. Ya nos referiremos y distinguiremos entre lo que son los recursos, cómo pudiera ser en este caso la apelación y lo que van a ser en este caso los incidentes. Hablaremos también de lo que es la objeción. Como podemos ver, vamos a tener muchísimas cosas de las cuales pues haremos la plática y el comentario correspondiente. La tercera sección, que en términos del artículo 787 del Código Civil para la ciudad capital, nos dice la tercera sección se llamará de administración y contendrá primeramente lo relativo a la administración, en segundo lugar las cuentas, su glosa y su calificación, y por último la comprobación de haberse cubierto pues lo que es el impuesto fiscal. Esta redundancia la maneja así el código. Obviamente, todas las contribuciones y los impuestos es un tipo de contribución, pues tienen el carácter de fiscal. Es en este caso un error que tiene este artículo. Bien, esta administración y estas cuentas la rinde el albacea sobre aquellos bienes o derechos que generan algún fruto, así como respecto de los gastos realizados para la conservación de dichos bienes. Las cuentas deben ser aprobadas por todos los herederos. De no darse esto, pues podrán ser objetadas. Hablaremos de ello. También de igual forma se hará entrega de los frutos provisionales que genere la masa hereditaria. Si se dejó un edificio donde además de haber departamentos en renta, en la planta baja hay locales comerciales que también se rentan, pues se tendrá que hacer entrega de estos frutos provisionales como aquí se establece. La adjudicación vamos a tener en la tercera sesión, que será el próximo lunes, lo referente a la sentencia de adjudicación. Previo a esta sentencia de adjudicación, tendrá que iniciarse la etapa correspondiente. Y para ello el artículo 788 del Código Civil para la Ciudad de México y sus correlativos en los códigos de las entidades federativas, nos establece lo siguiente. La cuarta sección se llamará partición y contendrá
Primeramente, el proyecto de distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios, que ya lo comentábamos. En segundo lugar, el proyecto de partición de los bienes. Tercero, los incidentes que se promuevan respecto a los proyectos a que se refieren las dos fracciones anteriores. Esto ya nos empieza pues a explicar el por qué muchas veces las sucesiones son tan largas. Obviamente, si se presentan temas de incidentes, de impugnaciones o de objeciones, pues esto lo hace más largo. Bien. En cuarto lugar, los arreglos relativos que pudiera haber entre herederos y legatarios. Quinto, las resoluciones sobre los proyectos antes mencionados. Y por último, lo que será, pues, lo relativo a la aplicación de los bienes. Todo esto, insisto, tanto en la sesión de jueves como de viernes y de lunes, pues vamos a referirlo de una manera un poco más específica. Las partes por conducto del albacea presentarán entonces ante el juez, o si es que la sucesión se inició desde el principio ante notario, el proyecto de adjudicación de los bienes y derechos, ya sea el estipulado en el testamento, si es que se trata de sucesión testamentaria, o en caso de intestado, el que los herederos declarados a través de su albacea están proponiendo. Al aprobarse el proyecto, el juez dicta sentencia definitiva, por la cual adjudica los bienes y derechos y ordena se remita la misma al notario público correspondiente, más bien dicho, que designen las partes para su protocolización, sobre todo hablando nosotros, pues, de bienes inmuebles donde necesariamente esa sentencia tiene que elevarse a escritura pública. Aquí, en teoría, estaría terminando lo que es la etapa judicial, pero podemos encontrar incidentes como aquellos de bienes que no fueron incluidos en lo que fueron los inventarios y avalúos, o el juicio que también comentaremos de nulidad que así se llama, nulidad de juicio concluido, que a lo mejor hace retrotraer los efectos de un juicio sucesorio. Vamos a tratar de abarcar diversas situaciones, diversos supuestos, y por eso es que nuestra plática de hoy pues se denomina mitos y realidades. Hablando de lo que es la adjudicación en sentencia, respecto de las sucesiones testamentarias, las sentencias van a revestir la misma formalidad que en las intestamentarias o legítimas, procediendo a la adjudicación de bienes y derechos conforme lo ordene el testamento, ya sea por herencia y a partir de la herencia, esos herederos pasarán de coherederos a coadjudicatarios y a copropietarios de los bienes. O en el caso de que haya legados, adjudicando a cada legatario la totalidad del bien o derecho asignado en lo particular a su favor. Bien, vamos a pensar en esto para tratar de entender qué es el legado. Pensemos nosotros en el típico tío tacaño, ese tío que jamás se casó y jamás tuvo hijos para no tener que mantener a nadie, pero acumula una gran fortuna. Y pues sus únicos herederos, pues son sus tres sobrinos, Hugo, Paco y Luis. Si él, por ejemplo, en su testamento dice, heredo la totalidad de mis bienes y derechos de los que sea titular al momento de mi muerte y por partes iguales a Hugo, Paco y Luis, mis tres sobrinos, y resulta que la masa hereditaria se compone de tres casas, no podemos decir que la casa 1 es para Hugo, la 2 para Paco y la 3 para Luis,
sino que las tres van a ser adjudicadas por partes iguales a los tres sobrinos. Es decir, los tres herederos van a ser ahora copropietarios de las tres casas. Pero si inteligentemente el tío rico, el tío tacaño, dice, determino que la casa A sea para Hugo, la casa B para Paco y la casa C para Luis, entonces está estableciendo legados, es decir, designando bienes específicos a favor de personas específicas. Por lo que hace a la sucesión legítima o intestamentaria, esta se adjudicará pro indiviso y por partes iguales a favor de los herederos declarados en la sección primera. Es decir, de coherederos pasarán a ser coadjudicatarios y una vez adjudicados son copropietarios. Y esto nos lleva a un tema que es de mitos y realidades, que es el tema de proindiviso que se presenta en la copropiedad. Adelanto un poco, aunque haremos el comentario en su momento. Vamos a suponer que el único bien, pues lo constituye una casa, y esa casa está en un predio de 150 metros cuadrados. Y son 5 los herederos. Bien, cada uno de los herederos es copropietario en un mismo porcentaje de proindiviso. Pero no pueden hacer lo que lamentablemente muchas veces se hace. El pedacito de tantos metros lo va a tener este hijo y el otro pedazo frontal lo tiene este otro hijo, y hacer subdivisiones de hecho. Sabemos que muchas veces la hacen de hecho, pero no podrá formalizarse esa subdivisión porque pues el terreno no da la superficie mínima. La subdivisión no la autoriza un juez, esa la autoriza desarrollo urbano y para ello habrá que atender a las disposiciones correspondientes. Bien, ¿qué tenemos aquí? Sobre el término proindiviso, en la sucesión intestamentaria o bien en la testamentaria, en donde se transmite una herencia de conformidad con lo dispuesto por los artículos 938, 939 y 1768 y relativos del Código Civil. A nadie se le puede obligar a permanecer en la indivisión. Cualquiera de los herederos hoy copropietarios, pues podrá pedir la venta o división de la, en este caso, de la cosa común. Cada copropietario cuenta con una parte alícuota, lo cual representa una proporción en el porcentaje de copropiedad, la cual puede ser igual o distinta en porcentaje a la de otros copropietarios. En ese mismo porcentaje serán proporcionales tanto las cargas como los beneficios que deriven del manejo de la cosa común. Es decir, esos 5 herederos no pueden decir, es que a mí me corresponde la sala, y otro, a mí me corresponde el comedor y la cocina, y otro es que a mí me corresponde tal recámara y al otro no. Si hablamos aquí, pues nosotros de 5 herederos, cada uno de ellos es copropietario en un 20%, pero de manera ideal, sin que esto signifique que a mí me toque esta recámara. No, es un porcentaje que todos tenemos sobre todo, que por regla general es el mismo. Aquí al hablar de 5 herederos es del 20%. Pero si, por ejemplo, el autor de la sucesión dijo, a mi hija, por ser la única mujer, le dejo el 50%, y a mis otros 4 hijos varones les dejo el 50% restante, pues también puede ser. Y ahí entonces habría un distinto porcentaje de proindiviso. En caso de desacuerdo en la copropiedad,
se puede solicitar la venta de la cosa común en términos de lo dispuesto por el artículo 940. Es lo ideal y hay que tratar, pues, de analizarlo con una visión. No vamos a poder seguir viviendo ahí, máxime si cada uno de los hijos adjudicatarios tiene a su vez familia. Lo conveniente es vender y que el producto de la venta pues le aproveche a cada copropietario de acuerdo con su porcentaje de proindiviso. Es mi punto de vista. Obvio es que alguno de ustedes pues podría estar en contra. Oye, ¿cómo te atreves a decir eso? Yo jamás me desprendería de la casa que fue de mis padres. Ahí nací. ¡Qué bárbaro eres! ¿Cómo te atreves a sugerirnos eso? Esa casa la llevo en el corazón y nunca la voy a soltar. Bueno, cada quien tiene, pues ahí, su punto de vista. Lo que es la ejecución de sentencia, que veremos en la sesión del próximo lunes, donde hablaremos de forma específica de la sentencia de adjudicación y de sus efectos. Una vez que la sentencia definitiva de adjudicación cause ejecución, deberemos de dar cumplimiento a sus puntos resolutivos, por lo que en el ejemplo que hemos estado comentando, deberemos primeramente presentar escrito solicitando que la sentencia definitiva cause ejecutoria. Una vez que transcurran los 12 días que señale el artículo 692 del Código de Procedimientos Civiles para poder apelar. Obviamente el término de apelación a la definitiva es distinto en cada entidad federativa. Lo mismo que el efecto en la apelación, suspensivo, no suspensivo, de tramitación inmediata o de tramitación conjunta con la definitiva. Bien, aquí entonces, transcurrido el término para apelar, sin que nadie lo haya hecho, pues pedimos causa ejecutoria. Segundo, promover escrito haciendo la designación del notario público en donde se llevará a cabo la protocolización de la sentencia. Cuando ya se tenga por designado ese notario, pues ahora el notario presentará escrito autorizando personal de su notaría para recoger el expediente y podérselo llevar a la notaría. Obviamente no va a ir el notario, va a autorizar pues personal de su notaría, y cuando esas personas de la notaría vayan entonces a recoger el expediente, tendrán que llevar el sello de la notaría y sellar en lo que es el libro de gobierno. Pues bien, como comentábamos, estimados amigos, esto fue una plática general. Es meramente una plática introductoria para abordar en el taller que iniciará a partir de mañana estos 4 puntos que aquí pues ponemos o hacemos de su conocimiento. El taller se denominará el juicio sucesorio en un sentido procesal. Nuestra primera sesión, que se llevará a cabo el día de mañana, jueves 25, lleva por nombre Generalidades y Radicación de la Sucesión. El viernes pasado mañana, las secciones que integran el juicio sucesorio. En tercer lugar, la sentencia de adjudicación y su protocolización con los efectos de dicha sentencia. De ello nos vamos a ocupar el próximo lunes, para que en el día miércoles 31 concluimos el taller justo con la terminación de este 8º mes. El tema será incidentes y medios de impugnación en la sucesión. Estas van a ser nuestras sesiones a llevarse a cabo en estas fechas a las 9:30 de la noche. Aquellas personas que estén interesadas pues pueden subir su correo, su teléfono, les hacemos llegar la información, y también ya en Facebook pues está subida la información de este taller que estamos por presentarles. Muchas gracias de verdad a todos ustedes por el favor de su atención.
a esta plática introductoria que lleva por nombre Nahuatili, tenemos nosotros, así como la plática Nahuatili, que sirve de preámbulo a talleres que están por iniciar, tenemos la plática Bohemia Jus, esa es los sábados a las 9 de la noche, con temas selectos de historia del derecho mexicano. Tenemos la Jurisconsultus Noctem, que son pláticas de una sola sesión de temas específicos del derecho, y tenemos la conferencia Vampiro a cargo del maestro Jorge Gómez, los sábados por ahí de las 11 de la noche, por eso se llama Vampiro, con temas selectos de derecho procesal penal. Muchas gracias de verdad a todos ustedes, y si hubiera alguna duda, algún comentario, pues basta con que abran su micrófono y estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Sí, adelante, licenciada Margarita Martínez. Sí, abre su micrófono, por favor. Buenas noches a todos. Maestro, buenas noches. Buenas noches. Mi duda es, bueno, yo creo que ya lo veríamos en clase cuando usted nos imparta, pero, por ejemplo, en caso de un sucesorio intestamentario y que un hijo habita el bien inmueble, y no se quiere salir, ya se designó albacea. Aquí, ¿cómo hacemos para que se salga? Sí, aquí nosotros podemos solicitar, incluso antes de que haya adjudicación, el que se haga la entrega de este inmueble por parte de lo que es el albacea de la sucesión. Existe o es uno de los supuestos también que se contemplan en la acción de petición de herencia, el que la persona que tiene en su favor los bienes inmuebles, pues los ponga a disposición de la sucesión. Tendríamos esas dos vías o camino para poderlo solicitar. Gracias, maestro. Ok. A usted. De todos modos, vamos a abundar en ello. Sí, gracias. Pues bien, si no hubiera alguna otra duda, de todos modos nosotros permanecemos a sus órdenes. Ahí en el promocional vienen nuestros correos, nuestros teléfonos, cualquier duda, pues con toda la confianza pueden acercarse y con muchísimo gusto estamos a sus órdenes. Sí, licenciado Antonio Morán, a sus órdenes. Maestro, ¿es necesario en la segunda sección exhibir las escrituras, los títulos de propiedad? Desde luego que sí, porque yo tengo que acreditar que ese bien, pues era propiedad de pleno derecho del autor de la sucesión. Obvio es que, por ejemplo, si se trata de un testimonio notarial y por la precaución que siempre se debe de tener, pues podemos presentar copia certificada del testimonio notarial. Pero sí tenemos que acreditar esa plena titularidad para que el bien no sea adjudicado. Aunque exista testamento, bueno, el testamento público abierto ante notario. Sí, vamos a suponer que ese testamento, como dice usted, pues nos señala específicamente el bien, pero pues no sabemos si con posterioridad a ese testamento el inmueble o el bien de que se trate salió de la esfera jurídica del autor de la sucesión. Por eso se tiene que acreditar, pues en este caso, que verdaderamente está inscrito, está matriculado en el registro público de la propiedad y que ese testimonio notarial hace referencia a esos datos de registro. Ok, mil gracias, maestro. Al contrario. Agradecido. Pues muchas gracias a todos, estimados amigos. Y sí, adelante, licenciada Yuridia Montes. Buenas noches. Buenas noches. Yo quisiera saber qué pasa cuando el testamento ya pierde vigencia. Cualquiera se puede adjudicar el inmueble. Es que en realidad un testamento no pierde vigencia. Yo puedo ahorita, pues, denunciar un testamento, una sucesión testamentaria de un testamento que en este caso, pues, se elaboró a lo mejor hace 40 años y el autor de la sucesión falleció hace 30, y de todos modos, pues, permanece vigente en sus disposiciones. Vamos a ver en su momento
pues lo que son cabezas, lo que son estirpes, y pues no pudiéramos hablar de que pierda una vigencia o que por el transcurso del tiempo, pues quedara sin efecto la disposición testamentaria. Ok, muchas gracias. Al contrario. Maestro, ¿esta grabación va a quedar guardada en su página? Perdón, casi no se escucha. ¿Esta grabación va a quedar guardada en su página? Sí, va a quedar tanto en Facebook como también va a quedar en lo que es nuestro canal de YouTube. Buró Jurídico Investigador también va a estar en YouTube. Gracias, maestro. Al contrario, muchas gracias a todos ustedes por el favor de su atención y de verdad que los esperamos con mucho gusto a partir del día de mañana. Que tengan todos una excelente noche y muchísimas gracias. Mil gracias. Mil gracias, maestro. Muy agradecido. Muy Excelente. Muchas gracias a todos. Que pasen buena noche. Muy buenas noches. Muy buena noche. Gracias. Buenas noches. Gracias, maestro. Buenas noches, gracias, maestro. Muy buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas Muy noches. buenas noches a todos. Buenas noches.